Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 14 de febrero, es miércoles y sin lugar a dudas, a esta hora de la mañana lo que sigue resonando ha sido esas caídas en Wall Street tras ese decepcionante dato de inflación en Estados Unidos por encima de lo esperado y que provocaba que los principales índices neoyorquinos cayesen en una jornada en la que todas las expectativas estaban puestas en que la inflación, ese caballo de batalla, se redujera por debajo del 3%, un nivel que no ha alcanzado y por lo tanto no solamente ha elevado el rendimiento de los bonos americanos al máximo de 2 meses, sino que además ha provocado la caída de los principales índices y enfriando, por tanto, esas expectativas sobre los recortes de tipos de la Reserva Federal. Ya se da por zanjado, no será posible en marzo y las expectativas, sobre todo si miramos a esa herramienta de la Fed, de esa Fed Watch, lo que dice en estos momentos es que da prácticamente por hecho que la Fed volverá a realizar pausa en marzo y que el primer recorte no llegará hasta mayo. Ha sido, sin lugar a dudas, ese dato de una inflación más caliente de lo esperado lo que ha sacudido a los mercados en las últimas horas, en lo que sin lugar a dudas viene escrito también por lo que ha sido el movimiento entre esas grandes tecnológicas, viendo como la capitalización de mercado de Nvidia con esos semiconductores amenaza ya a Alphabet, a la matriz de Google, después de haber superado a Amazon. Es sin lugar a dudas uno de esos posicionamientos, una de esas valoraciones que estamos analizando día a día y en un momento en el que además hemos visto como Nvidia en las últimas horas ha estado a punto de adelantar a Alphabet como la tercera empresa más valiosa de Wall Street, ya que el fabricante de chips de inteligencia artificial dominaba al terminar el día con una capitalización de mercado superior a la de Amazon por primera vez en 2 décadas. Es sin lugar a dudas ese podio, en ese ranking de ganadores también, el que escribe gran parte de la crónica de los mercados americanos y en un momento en el que, por supuesto, los grandes titulares siguen casando con las grandes cuestiones que preocupan en el globo, en el tablero internacional y en la geopolítica. Es en este punto donde, por supuesto, es importante lo que se está discutiendo y lo que vamos a conocer hoy por parte de la OTAN, que está lista para anunciar que la mayoría de sus miembros están en camino de alcanzar el objetivo de gasto en defensa de la alianza, mientras se preparan para atender a más agresiones rusas y se prepara también la alianza para una posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos del mes de noviembre y en un momento en el que Trump ha cuestionado lo que es esa defensa mutua de los Estados miembros si no se cumple con el compromiso de gasto. Según fuentes de Financial Times, la OTAN va a comunicar hoy como 2/3, como 18 de sus 31 miembros, va a cumplir con el objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa este año y es probable que esta cifra aumente a medida que crecen los presupuestos. La OTAN, importante como también lo que acaba de poner sobre la mesa en declaraciones a Reuters uno de los principales asesores de seguridad nacional de Donald Trump, que ha declarado que si el republicano volviera a la Casa Blanca no dudaría en impulsar cambios en la OTAN y apunta a que entre esos cambios podría resultar que algunos países miembros pierdan la protección contra un ataque externo o que se construyera esa defensa a un nivel escalonado y que cambiaría, por tanto, las reglas de juego dentro de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. Con permiso de la OTAN, importante también a esta hora de la mañana lo que está pasando en Oriente Medio y en un momento en el que además toda la mirada está puesta en las informaciones que se han reunido, que se han desprendido tras esa reunión de los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos, con la mirada puesta en alcanzar una tregua entre Israel y Hamás. Egipto acaba de subrayar la coordinación con Estados Unidos y Qatar en ese intento por lograr un alto el fuego en Gaza que permita la protección de los civiles que se encuentran en el enclave. Y son informaciones que llegan tras esa cumbre en la que han participado los jefes de inteligencia tanto de la CIA estadounidense como del Mossad israelí y en un punto en el que además es importante la nueva advertencia que ha llegado
por parte de Naciones Unidas, que ha vuelto a elevar la voz y las advertencias sobre el drama humanitario y la tragedia que se cierne en torno al pueblo palestino. De hecho, esta madrugada se ha manifestado contra la invasión terrestre israelí de la ciudad fronteriza de Rafah, en la franja de Gaza, esa ciudad fronteriza con Egipto, que alberga a más de 1 millón de palestinos desplazados que se han visto refugiados en este punto desde que comenzase la guerra, la invasión, el pasado 7 de octubre. Son los grandes puntos de atención a esta hora de la mañana y que sin lugar a dudas emergen construyendo la crónica de esta mañana del 14 de febrero. Y por supuesto, si miramos a lo que está siendo claramente el protagonismo de los mercados, vemos cómo venimos de una sesión en la que la inflación, ese caballo de batalla de los bancos centrales de la Reserva Federal, salió más fuerte de lo esperado, más caliente, no conseguía rebajar ese nivel del 3% que se esperaba y lo que hacía era lastrar a los principales índices neoyorquinos en una escena en la que veíamos al S&P 500 perder los 5.000 puntos con caídas que veíamos en esas referencias de los principales índices del 1,37%. También veíamos al Nasdaq 100 perder el 1,58% y al Dow Jones de Industriales retroceder el 1,35%. Todo tras ese momento en el que el dato de inflación enfriaba las expectativas del recorte de tipos, sentenciando la posibilidad de un recorte en marzo que se diluía hasta apuntar, según la herramienta de la FED, esa Fed Watch, al próximo mes de mayo. Dato de inflación que hacía que se tambaleasen los índices y que impulsaba los rendimientos de los bonos del Tesoro a máximos de 2 meses, al tiempo que veíamos, por otra parte, como el análisis mirando a lo que está por venir aleja hacia principios ya de lo que sería el mes de mayo, ese recorte de tipos de interés, con ese dato de inflación, como decíamos, que ha visto un incremento de los precios del 3,1% en tasa interanual y el 0,3% en el mes, y una subyacente que aumentaba también 0,4% en la mensual y un 3,9% en la tasa interanual. Y por supuesto en la crónica del día, mirando además a los gigantes, era importante ver también el movimiento que estamos siguiendo de cerca por parte de los títulos de Nvidia, de la compañía clave en los semiconductores de inteligencia artificial, y que en la jornada de ayer, y pese a los recortes que se extendían también incluso entre esas grandes tecnológicas, volvía a situar a Nvidia como un claro ganador en el ranking de las más capitalizadas en el mercado americano. De hecho, estuvo a punto de adelantar a Alphabet, de la matriz de Google, y convertirse en la tercera empresa más valiosa de Wall Street este martes, ya que el fabricante de chips de inteligencia artificial terminó el día con una capitalización de mercado superior a la de Amazon por primera vez en 2 décadas y, por lo tanto, dibujando lo que va a ser el nuevo podium en las compañías cotizadas de Wall Street. Las acciones de Nvidia, que caían en la jornada de ayer un 0,17%, dejando su valor de mercado en 1,78 billones de dólares, eclipsando los 1,75 billones de dólares de Amazon, después de que las acciones de la gigante logístico cayesen un 2,15%. Y en cuanto a los grandes asuntos que ocupa la actualidad de la mañana, sin lugar a dudas, hay que mirar a la OTAN en una jornada en la que el tratado, esos aliados del Tratado del Atlántico Norte, están listos para anunciar que la mayoría de sus miembros están en camino de alcanzar el objetivo de gasto en defensa de la alianza, mientras se preparan para más agresiones rusas y una posible victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos. Según publicaba Financial Times y según las fuentes citadas, la OTAN va a comunicar este miércoles que 18 de sus 31 miembros van a cumplir el objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa este año, y es probable que esa cifra aumente a medida que se ajusten los presupuestos. La alianza espera que 2/3 de sus miembros cumplan este año con los compromisos. El gasto de la OTAN, hay que señalar, y así lo recoge Financial Times, aumentó notablemente después de la invasión en Ucrania en febrero de 2022 por parte de Rusia, pero el mandato
de Trump en 2017-2021 también conllevó un repunte significativo cuando el presidente norteamericano arengó a sus aliados europeos por no gastar lo suficiente. Entonces, en 2016, solo 5 países cumplieron la meta. Hoy Polonia gasta el 3,9% del PIB en defensa, por delante del propio Estados Unidos, que se sitúa en el 3,5%, aunque otros países como España van a la zaga gastando poco más del 1%. Y ante la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sí, finalmente se alza como el vencedor en las filas republicanas después de estas primarias y concurre en las elecciones de noviembre. Todas las miradas están puestas en lo que podría hacer el que fuera presidente norteamericano, sobre todo mirando a la OTAN. Un importante asesor de seguridad nacional del republicano ha declarado que si Trump vuelve a la Casa Blanca impulsará cambios en la OTAN, cambios que podrían resultar en que algunos países miembros pierdan protección contra un ataque externo. En declaraciones a Reuters, Kate Kellogg, teniente general retirado y ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, ha señalado que si un miembro de la alianza, de esos 31 miembros, no gasta ese 2% de su PIB en defensa, como se acordó, apoyaría posiblemente la eliminación de las protecciones del artículo 5 de esa nación bajo el Tratado del Atlántico Norte. Ese artículo que establece que un ataque contra un miembro de la alianza con base en Europa se considerará un ataque contra todos y los miembros de la alianza deben responder de manera adecuada. Sin esas protecciones, un país miembro no tendría garantía de que otros miembros de la OTAN acudirían en su ayuda. Kellogg ha señalado a Reuters que si Trump gana, probablemente sugeriría una reunión de la OTAN en junio de 2025, mirando ya el calendario, para discutir el futuro de la alianza. Dice que la OTAN podría convertirse posteriormente en una alianza escalonada en la que algunos miembros disfruten de mayores protecciones en función del cumplimiento de los artículos fundacionales de la alianza. Y por supuesto, mirando a los grandes puntos calientes del mapa, hay que mirar a Oriente Medio en un momento en el que siguen y se mantienen las negociaciones en búsqueda de una tregua entre Israel y Hamás mientras continúan los combates. Y en este escenario, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha subrayado la coordinación de su gobierno de El Cairo con Estados Unidos y Qatar para lograr un alto el fuego en la franja de Gaza que permita la protección de los civiles que se encuentran en el enclave. Las partes han confirmado la continuación de las consultas, la coordinación para lograr ese alto el fuego, proteger a los civiles y llevar a cabo la solución de 2 estados con el fin de mejorar los esfuerzos de mejorar y establecer la seguridad y la estabilidad en la región, según el comunicado que ha difundido el Servicio de Información egipcio. Al-Sisi ha protagonizado esa cumbre en la que ha participado las responsables de la inteligencia americana, de la CIA, William Burns, y el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. También ha estado presente el jefe del Mossad, David Barnea, y el jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel. Mientras tanto, Naciones Unidas sigue elevando las advertencias sobre el drama humanitario que se cierne en torno al pueblo palestino y en las últimas horas se ha manifestado contra una invasión terrestre israelí de Rafah, en la franja de Gaza, en esa ciudad fronteriza que alberga a más de 1 millón de palestinos desplazados que se han refugiado en esa ciudad fronteriza desde que se desencadenase la guerra tras los atentados del 7 de octubre. Asegura Naciones Unidas que una ofensiva podría conducir a una matanza en la región sur del enclave palestino, donde más de 1 millón de personas desplazados están refugiados. Israel ha señalado que quiere expulsar a los militantes de los terroristas de Hamás de sus escondites en Rafah y liberar a los rehenes israelíes allí retenidos, y está haciendo planes para evacuar a los civiles palestinos atrapados. Y en la lectura más económica y geoeconómica del día, sin lugar a dudas, el dato de inflación, que sorprendía por ser más fuerte de lo que se esperaba en Estados Unidos, ha estado marcando el devenir de los mercados. Lo veíamos cayendo Wall Street, también esta mañana Asia, vemos cómo sigue lastrada por ese efecto americano, pero por supuesto también mirábamos al análisis que hacía de la situación la secretaria del Tesoro norteamericano. Janet Yellen ha señalado que los datos de inflación de IPC en enero han mostrado avances en la lucha contra la inflación, a pesar
del aumento del coste de la vivienda que ha hecho subir el indicador más de lo previsto por lo que esperaban. Yellen se ha centrado en esa cifra de inflación interanual del 3,1% y no en ese sorpresivo aumento intermensual del 0,3% de enero. Yellen ha subrayado que ese informe, ese IPC, demuestra cómo se sigue avanzando para atajar esos datos de inflación. Inflation is cooled sooner and more quickly following the pandemic than in other large advanced economies. This morning's report on inflation underscores the significant progress we have made in our fight to bring down inflation. Overall inflation is down by around 2/3 since its peak. También Janet Yellen hablaba sobre la resiliencia de la economía americana y advertía en esa comparecencia, se jactaba de que muchos expertos hubieran pronosticado una recesión para Estados Unidos para que la inflación bajase y que eso no ha ocurrido. Vamos a escucharla. And at the same time, the recession that many forecasters predicted we would need to see to get inflation down, that hasn't materialized. Instead, the American economy continues to grow, and we also have an historically strong labor market. More Americans are working, and unemployment has been below 4% for the longest streak in 50 years. Y más voces eran las que escuchábamos en la jornada de ayer, aunque en este caso mirando más a Europa y al economista jefe del Banco Central Europeo. Philip Lamy ha asegurado que la institución que preside Christine Lagarde va en la dirección correcta para el control de la inflación y que, aunque el próximo movimiento del Banco Central Europeo será bajar los tipos, todo dependerá de los datos que se vayan conociendo, ese data, ese meeting by meeting que señala Christine Lagarde de forma reiterada. En una entrevista en televisión española, Lamy se mostraba de acuerdo en que en los últimos meses se ha avanzado más rápido de lo esperado en solucionar el problema de la alta inflación, pero se mostraba confiado y subrayaba la necesidad de que hay que avanzar más todavía y estar un poco más cerca de ese objetivo del 2%. Apuntaba que la tendencia es muy buena y que quieren que continúe, aunque todavía queda algo de tiempo. Y en cuanto a los protagonistas del mercado, importante los movimientos, los fuertes movimientos, la subida y retroceso de las acciones de Lyft que se disparaban más de un 60% este martes antes de caer de manera abrupta después de que se confirmase un error en la publicación de resultados trimestrales de la compañía que exageraba 10 veces las perspectivas de crecimiento del margen en 2024. La aplicación de taxis, la aplicación de esos transportes, informaba que mejoraría los márgenes de ganancias ajustados en 500 puntos básicos o 5 puntos porcentuales en 2024 en comparación con el año anterior. Una previsión que disparaba los títulos para después retroceder a una ganancia del 15% después de que su directora financiera en la call con analistas subrayase que el aumento sería en realidad de 50 puntos básicos y no de 500. Importante, Paramount Global ha anunciado este martes que va a despedir a unos 800 empleados, lo que aproximadamente se traduce en el 3% de su fuerza laboral y que llega además tras haber presentado el día anterior récords de audiencia por la Super Bowl. Paramount Global, propietaria de la CBS, informaba de esos niveles récord de audiencia de la Super Bowl tan solo horas antes y en ese escenario, y pese a la sacudida del anuncio, lo que ha advertido sobre los despidos inminentes iba en una nota interna enviada en enero. En ese momento la compañía había informado que Paramount debe operar como una empresa más eficiente y gastar menos. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.